Cuarta entrega de esta serie que hemos denominado Entendiendo qué es la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a comenzar con el cuarto video que lleva por título Salvación por gracia, bautismo y permanencia en Cristo. Estoy aquí con mis apuntes. Hoy tenemos que repasar varios textos bíblicos. Es por eso que tengo mis apuntes aquí para poder leerlos y compartirlos con ustedes. En el video anterior quedó claro, o por lo menos aclaré, que el tema lo terminaríamos de redondear en este video. Igual al final del video van a encontrar una tarjeta para aquellos que no vieron el video anterior. Haciendo clic en la tarjeta pueden ver el video anterior. También va a haber una lista de reproducción de la serie anterior, que es una de las que más me gusta, por si alguno no la ha podido ver. Bien, ¿por qué aclaro que el tema se redondea en este video? Porque en el video anterior yo muestro con la Biblia lo que es el Evangelio. Por la experiencia que tengo en las ocasiones que he presentado este tema en las iglesias, e incluso y la reacción que yo veo cuando presento el tema del Evangelio, qué es Evangelio en las iglesias, y la reacción que también observo cuando coloco el video en el canal y la reacción de las personas cuando lo ven, noto que algunos quedan como preocupados, ¿no? Como que es muy simplista pensar que Evangelio es solamente aceptar la gracia de Cristo, que es un regalo por medio de la fe. Y como que las otras doctrinas y las normas y tradiciones y enseñanzas, incluso los 10 mandamientos, como que quedan en un segundo plano, y eso como que a algunos les preocupa un poco. ¿Por qué creo que pasa eso? Y esto también me pasó a mí cuando empecé a entender este tema. Tenemos tan arraigada la idea de que para salvarnos tenemos que guardar los mandamientos, de que para salvarnos tenemos que portarnos bien, o tenemos que cambiar el estilo de vida, etcétera, etcétera, que cuando alguien nos presenta el Evangelio tal como es en la Biblia, ¿sí?, que en mi opinión se resume perfectamente en Efesios 2, 8 y 9, aunque hay otros versículos también que lo mencionan, cuando alguien nos presenta realmente el Evangelio tal como es, en su sencillez, como que nos cuesta. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es completar el tema, y para eso vamos a comenzar haciendo un brevísimo repaso con unos 3 o 4 versículos sobre qué es Evangelio, qué es salvación, para luego integrar el tema que completaría el video anterior. Porque si bien en el video anterior nosotros enfatizamos la salvación o lo que es Evangelio, hoy tenemos que abordar un tema que es fundamental, que es permanecer en el Evangelio. Y aquí entonces entran en vigencia, o aquí vamos a ver la importancia de doctrinas secundarias, o sea, aquellas doctrinas que son importantes pero que no son Evangelio. Aquí vamos a ver la verdadera importancia de esas doctrinas. Bien, voy a comenzar entonces. La modalidad va a ser hacer algunas preguntas, muy pocas, y responder con algunos pasajes de la Escritura. ¿Quiénes se salvan? Si yo preguntara quiénes se salvan, la respuesta la podríamos obtener, por ejemplo, en Romanos 3:24, que dice lo siguiente: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificado significa ser declarados justos. El pasaje dice que nosotros somos justificados gratuitamente. Hay una diferencia importante entre el concepto de gratis y gratuito. Gratuito quiere decir que a mí no me costó nada, pero que otro pagó un alto precio por ello. Gratis es cuando no le cuesta nada a nadie. Por ejemplo, el aire es gratis, por ahora por lo menos. El aire es gratis, no le cuesta nada a nadie. Pero la salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque
Cristo pagó un alto precio para que a mí me resulte gratuita. Entonces, el precio de la salvación la pagó Cristo y entonces yo ahora acepto ese regalo. Entonces, ¿quiénes se salvan? Aquellos que son declarados justos porque aceptan la justicia que Cristo les regala y esa justicia es gratuita porque a mí no me cuesta nada, pero a Dios le costó, Dios pagó un alto precio para salvarme, que nada más y nada menos que la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios encarnado como hombre. La segunda pregunta que haríamos, que en realidad ya la contestamos, pero quiero mencionarla, es ¿cuánto cuesta la salvación? Y como dijimos ya anteriormente, es gratuita y explicamos lo que significaba ese término. Así que ya quedaría clara la respuesta a esa pregunta. La tercera pregunta que yo quiero hacer es, ¿hay que hacer algo para merecer la justicia de Cristo? Y la respuesta bíblica es solo creer con fe. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe que nosotros recibimos el regalo de la salvación. Como dijimos, es gratuita y lo que no necesitamos hacer nada para merecerlo. En el video anterior vimos cómo en momentos claves, algunas personas que vivieron momentos claves se enfrentaron a momentos decisivos de creer o no creer, aceptar o no la salvación, y la respuesta tanto de Jesucristo como de los discípulos fue: cree y serás salvo. Nosotros no tenemos que hacer nada para merecer la justicia de Cristo. Es un regalo. Los regalos no se pagan. Si yo tuviera que hacer algo para merecer, ya no es un regalo, ya es un pago. Yo tengo que pagar con acciones o con alguna otra cosa para acceder a la salvación. Sin embargo, como es un regalo, no tenemos que hacer nada para merecer la justicia o el regalo de la salvación. Necesito hacer una pregunta más, o por lo menos una pregunta más, que tiene que ver con el sistema de salvación que tiene la mayoría de los cristianos, o por lo menos la iglesia mayoritaria. Y en esa dirección quiero preguntar, ¿necesito hacer buenas cosas para acercarme a Dios y que Él me salve? La respuesta la vamos a encontrar en Romanos 3:26, que dice: Dios, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Jesús sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto declara que el único justo es Jesús y Él es el único que me puede justificar. Yo no necesito portarme bien para que Dios me pueda aceptar y de esa manera yo acercarme a Él. Sencillamente tengo que ir a Jesucristo y aceptar el regalo de su justicia. Avanzamos con una pregunta más para ir sentando las bases sobre qué es salvación y a partir de ahí abordamos el segundo tema. ¿La buena conducta y la obediencia son necesarias para salvarme? Pregunta interesante. La respuesta la encontramos en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos a leer también Gálatas 3:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y habría algún versículo más para leer, por ejemplo, Gálatas 5:21, pero todos van en la misma dirección. La realidad es que no necesito portarme bien o tener buena conducta para salvarme. Lo vamos a ver más adelante, pero la buena conducta tiene que ver con una consecuencia de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Es decir, yo no necesito ser bueno para ir a Dios. Necesito ir a Dios tal como estoy y Él me hace bueno. Es un detalle, digamos, parece un trabalengua, pero es un detalle muy importante. Con toda esta evidencia bíblica, necesito entonces concluir esta sección con la pregunta clave que a muchos de nosotros nos hace ruido en nuestra mente, y es: ¿necesito cumplir con los mandamientos para ser salvos? Qué pregunta, ¿no?
Para poder contestar esta cuestión, este interrogante, yo tengo que entender cuál es la función de los 10 mandamientos. Según Romanos 3:20 o Romanos 7:7, aquí encontramos que la función de los 10 mandamientos es mostrarnos qué es el pecado. Ustedes pueden buscar estos versículos y poder leerlos, ¿verdad? Mostrarnos qué es el pecado. Nunca fue la función de los 10 mandamientos salvarnos. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, los mandamientos siempre han sido el fruto de una relación de amor con Dios. Podemos redondear la idea diciendo que yo voy a guardar los mandamientos cuando realmente tengo una relación de amor con Dios, porque el fruto de ese amor es la obediencia, en este caso los 10 mandamientos, y que no necesitaría yo guardar los 10 mandamientos para salvarme, porque en realidad los mandamientos no son o no fueron diseñados, no es la función de los 10 mandamientos salvarme, sino sencillamente mostrarnos qué es el pecado. Bien, acá llegamos a este punto y algunos creo que habrán quedado tan nerviosos como con el video anterior. Pero quiero enfatizar esto y ahora sí, entrar a la segunda parte donde vamos a aclarar esto, aclarar estos posibles interrogantes. Recuerden, la salvación es un regalo. Bíblicamente yo no tengo que hacer nada para salvarme, sino aceptar ese regalo que se acepta por medio de la fe. Entonces yo ahora voy a intentar dar algunos ejemplos para que podamos entender cuál es el papel de la salvación, cuál es el papel de la gracia y cuál es el papel también de los 10 mandamientos y otras normas y otras doctrinas bíblicas que son importantes y que tienen que ser parte de la vida del cristiano, claro que sí, pero que queremos darle el lugar correcto. Voy a integrar ahora el segundo tema que ya lo había mencionado en el título, que es el tema del bautismo, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la salvación con el bautismo? Pero recuerden que hay un tercer tema que es permanecer en Cristo, que también lo vamos a integrar hacia el final. Bien, Éxodo 34 nos muestra a un Dios perdonador. Esto lo vimos en la primera serie, Entendiendo a Dios, o Entendiendo cómo es Dios. La pueden ver, ahí está bien desarrollado este tema. Pero ahí explicamos que cuando uno lee Éxodo 34, que es cuando Dios se define a sí mismo ante Moisés, Él se presenta con 3 características, ¿no? Se presenta como un Dios que es misericordioso, que es un Dios de verdad y es un Dios de justicia. Pero hay 6 referencias a la misericordia, 2 referencias a la justicia y una referencia a la verdad. Y dijimos en ese momento que el carácter de Dios, porque esta descripción de Éxodo 34 es del carácter de Dios, que el carácter de Dios es desproporcional. En esta descripción hay un énfasis en la misericordia por sobre la justicia y la verdad. Esto quiere decir que Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso por sobre todas las cosas. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto es muy importante. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo ahora para ilustrar este punto. Si supongamos estamos en la iglesia y en medio de alguno de los servicios religiosos entra una persona que vive una vida completamente entregada al pecado. Pero esta persona ha sido tocada por el Espíritu Santo, ha sido convencida por el Espíritu Santo, como dice Juan 16, que es la tarea del Espíritu Santo, convencernos de pecado, y él, convencido por el Espíritu Santo, ha llegado a entender su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Entonces él entra a la iglesia, pide perdón, confiesa sus pecados y esto lo hace con total sinceridad. Una vez que él hace eso, ¿Dios lo perdona o no lo perdona? Sí, si el arrepentimiento fue sincero, la confesión fue sincera, Dios lo perdona porque nosotros es lo único que necesitamos para pedir perdón es sentir el arrepentimiento que nos lo da Dios, según Romanos 2:4, y confesar nuestros pecados. Y si somos sinceros, realmente Dios nos perdona. Entonces, la pregunta es, ¿esa persona que ha sido perdonada es salva? ¿Podemos decir es una persona declarada salva? Sí, porque ser justificados, es decir, ser declarados justos y ser perdonados en la Biblia son términos sinónimos. O sea, una persona cuando queda limpia de pecado porque ha pedido perdón a Dios, al quedar limpia de pecado,
es salva. Y si esa persona que acaba de entrar a la iglesia y sinceramente ha pedido perdón a Dios, y Dios lo ha perdonado, y por ende es salva, ¿la puedo bautizar? Entonces acá se generan, por la experiencia se generan dos reacciones. La primera reacción es, no, si acaba de entrar, ¿cómo? Si no conoce los 10 mandamientos, si no conoce las normas de vestimenta, si no conoce el estilo de vida adventista, ¿cómo? No. Pero por otro lado, fíjense, o sea, es salva porque ya ha sido perdonada, ya su vida está en blanco, ha cumplido lo que dice Isaías 1:18, ¿verdad? Si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los dejaré como blanca lana. O sea, hoy su vida es como blanca lana, blanco como la nieve, está salvado. Pero no lo puedo bautizar. ¿Por qué? Porque no guarda los mandamientos, no se viste, no come, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso de esa manera, estoy diciendo, para salvarse, además de pedir perdón, tenés que guardar todas estas normas. Pero eso no es bíblico, eso no es evangelio. Ustedes dirán, pero no está aclarando el asunto, lo está embarrando más, como que lo está complicando más. Ya lo vamos a aclarar, ténganme un poquito de paciencia. Pero quiero aclarar esto. La salvación, el evangelio, que es lo que venimos diciendo del video anterior, el evangelio es una cosa, ser perdonado, ser salvado, y el resto de las normativas de Dios, importantísimas, tienen otro rol. No tienen un rol salvífico como el Evangelio, cumplen otra función. Nuestro problema es que confundimos ambas cosas. ¿Cómo resolvemos este asunto? Bien, miren, si bien la persona al pedir perdón ya estás en una condición de salvada y yo no le podría negar el bautismo, o lo voy a decir de esta manera, si solamente tengo en cuenta la salvación, yo no le podría negar el bautismo. Pero si yo además de tener en cuenta la salvación, quiero tener en cuenta el concepto de permanecer en Cristo, quiero ayudarlo para que él permanezca en Cristo, entonces yo no debería bautizarlo en ese momento. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿O qué ha hecho la iglesia? Y esto lo hizo la iglesia desde siempre, desde su fundación. La iglesia lo que le va a pedir es que él pueda experimentar mediante la fe y la confianza en Dios, que mediante la fe él pueda obtener el poder de Dios para vencer ciertos pecados, para poder ser obediente a ciertas cosas que pide Dios. Y entonces cuando él comience a tener alguna experiencia en la obediencia por medio de la fe, cuando él comience a experimentar la victoria de algunos pecados por medio de la fe en la gracia de Dios, en la gracia transformadora de Dios, esa es la evidencia que la iglesia tiene de que él ahora no solamente aceptó a Jesús, lo cual es importantísimo y es clave para salvarnos, sino que además él ya está teniendo una experiencia en su relación con Dios. Y esa experiencia de obtener la gracia de Dios por medio de la fe para la victoria sobre el pecado y para estar capacitado para obedecer, es lo que a nosotros nos garantiza, o sea, no hay garantías, pero es la prueba que nosotros como iglesia necesitamos de que él ya tiene una relación concreta con Dios, de que él ha comenzado a tener una relación concreta de confianza con Dios. Es ahí entonces cuando nosotros podemos decir, bueno, él ya tiene una relación con Dios, él ya ha sido salvo porque pide perdón por sus pecados, reconoce la necesidad de un Salvador, entonces ahora estamos en condiciones de poder bautizarlo. Ahora, esta medida saludable de esperar un poquito de tiempo para que él desarrolle una relación con Dios y eso le ayude a permanecer en la iglesia, porque recuerden, yo teológicamente, si solo tengo en mente la salvación, puedo bautizarlo inmediatamente cuando él pide perdón, pero él puede salir salvo de la iglesia y no volver nunca más, y no permanecer en Cristo, y entonces estamos en la misma de siempre. Así que esta medida saludable de esperar un poquito, permitir que él comience a venir a la iglesia, que guarde los mandamientos por medio de la gracia de Dios, me da la pauta de que entonces yo ahora sí lo puedo bautizar porque él ya tiene una relación con Dios. Bien, ahora esto también se puede degenerar. De hecho, a través del tiempo, yo creo, en mi opinión, que se degeneró. ¿En qué sentido? Esta medida saludable que mencioné recién, de esperar un poco
para que él obtenga la gracia de Dios, para obedecer y demás, se terminó convirtiendo en un requisito de salvación. O sea, nosotros tomábamos este recaudo de no bautizarlo inmediatamente, aunque teológicamente ya estaba salvo, pero no bautizarlo inmediatamente para que él desarrolle una relación con Dios y de esa manera pueda permanecer en Cristo, porque nosotros queremos que además, vieron que la salvación, si uno no permanece, en Mateo 24 lo dice, el que permanece hasta el fin será salvo, ¿verdad? Ahora, esa medida saludable con el tiempo, se fue cambiando el concepto, se fue torciendo el concepto y llegamos a pensar como iglesia de que ahora, además de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y confesar nuestros pecados, además teníamos que cumplir con ciertas normas, obedecer los 10 mandamientos para ser salvos. Ahí, y cuando nosotros hicimos de eso un dogma, hicimos de eso una enseñanza, ahí entonces es cuando la iglesia cayó en esa equivocación. Entonces hoy nosotros tenemos que tener claro que la salvación es mediante la gracia, por fe, es un regalo. Yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador, confesar mis pecados y Él me perdonará. Y yo ya soy salvo. Pero que para permanecer en Cristo, yo tengo que tener una experiencia con Dios en donde su gracia me va transformando y mediante la fe yo obtengo de Él poder para obedecer los mandamientos y otras normas que son importantes. Las dos cosas son importantes, pero no tenemos que mezclarlas. El problema es que nosotros hacemos mezclado y hoy entonces consideramos que para ser salvos hay que guardar los 10 mandamientos. El que experimenta la salvación invariablemente va a terminar guardando los mandamientos, porque por amor a Cristo va a querer hacerlo. Pero hay gente que guarda los mandamientos que no necesariamente es salva, porque vive una vida independiente de Dios y ha hecho de los 10 mandamientos un requisito de salvación cuando esa no es la función de los 10 mandamientos. La Biblia le da un papel importante a este asunto de permanecer en Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 tenemos la parábola de la vid verdadera, en donde Cristo dice: sin mí nada podéis hacer. O sea, si el pámpano se desconecta del tronco de la vid que es Cristo, ¿qué hace? Muere. Sin mí nada podéis hacer. Y hay otros pasajes que hablan del mismo asunto. Entonces, para permanecer en Cristo, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primer aspecto para permanecer en Cristo es comenzar el proceso de santificación. El plan de salvación tiene como pasos, como etapas. La primera etapa es aceptar a Cristo por medio de la fe, aceptar el regalo de Cristo. Lo vimos ya anteriormente, incluso en el video anterior, y lo repasamos ahora, ¿sí? Una vez que yo ya soy salvo, porque he aceptado a Cristo como mi Salvador, entonces ahora comienza un segundo proceso, ¿sí? Que es el proceso de santificación. La salvación es un acto. En el momento que acepto a Cristo y pido perdón, soy salvado. Pero la santificación es un proceso. En ese proceso, yo lo necesito para permanecer. Para permanecer en Cristo lo necesito sí o sí. Y voy a dar un ejemplo. Supongamos a alguien que es alcohólico y porque es alcohólico, maltrata a su familia y deshonra a su familia, lastima a su familia y comete pecados, ¿sí? Bien. Esta persona un día llega a su casa y su esposa le dice: mira cómo estás, mira, sucio, tus hijos pasan hambre, no tenemos qué comer, sos un egoísta, te gastaste todo el sueldo, todo el dinero que ganaste hoy trabajando con tus amigos ahí bebiendo, sos un pésimo padre, un pésimo esposo. Le canta algunas verdades, ¿verdad? Y él entonces, iluminado por el Espíritu Santo, reflexiona y dice: sí, soy un terrible esposo, soy un desastre, Señor, perdona mis vicios, mis adicciones, perdona las malas decisiones que tomo, perdona, soy un mal padre. Y él confiesa sus pecados ahí. ¿Dios lo perdona o no lo perdona? Sí, lo perdona. Ya vimos que Dios es perdonador, lo va a perdonar. Ahora, al día siguiente se repite la historia. Otra vez borracho, otra vez la mujer le dice lo mismo, otra vez se arrepiente, pide perdón. Y Dios, ¿lo perdona o no lo perdona? Y sí, lo va a perdonar. Y al tercer día pasa lo siguiente, pasa lo mismo. Y la mujer le vuelve a decir lo mismo y los hijos están sufriendo y él sufre y él reconoce y pide perdón. ¿Dios lo perdona o no lo perdona? Sí, lo perdona. Y yo podría dar este ejemplo 1000 veces y Dios lo va a perdonar 1000 veces. Porque Dios nunca se va a negar a perdonar a alguien. Ahora, este relato
que, mirado desde la perspectiva de la salvación, es correcto, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que si este hombre no entra en un proceso de santificación, a través del cual por la fe obtiene la victoria sobre el pecado, no es que Dios lo va a dejar de perdonar. Un día se va a cansar de pedir perdón y él mismo se va a alejar de Dios. Entonces, entrar en un proceso de santificación es clave para poder permanecer en Cristo. Si la persona no comienza un proceso de victoria sobre el pecado, no permanece en Cristo. Por eso la teología de una vez salvo, salvo para siempre, de acepto a Cristo y ya estoy, eso no es bíblica, no es bíblica. Nosotros, el problema de, ¿por qué doy este ejemplo? Porque a veces nosotros pensamos que, bueno, Dios te va a perdonar 5 o 6, después no, ya después no te perdona más. No, Dios te va a perdonar millones de veces. Pero si vos no entras en un proceso de santificación, sos vos el que te vas a alejar de Dios, no Dios de vos. Dios nunca se va a alejar de vos. Bien, el segundo punto importante, lo mencioné anteriormente, tenemos que empezar a tomar algunas decisiones difíciles y comprobar que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio de esas decisiones, y esa es la evidencia que tengo de que yo puedo avanzar en esta, puedo confiar en los problemas. Entonces, hay puntos difíciles como cuáles: el sábado, cuarto mandamiento, o los 10 mandamientos en general, ¿me entienden? La fidelidad a Dios, el abandonar algún ídolo, diferentes cosas, incluso con el estilo de vida, cambiar el estilo de vida que Dios nos propone en la Biblia, un estilo de vida saludable, ¿no? Ideal. Entonces, nosotros necesitamos esa experiencia, porque esa experiencia es la que cada victoria que obtenemos por medio de la fe sobre el pecado nos capacita para animarnos a más, y entonces nos vamos entregando y confiando cada vez más en Dios, y nuestra experiencia con Dios va creciendo. Entonces, sin este proceso de santificación y sin tener esta experiencia en donde obtenemos la victoria sobre el pecado y sobre la obediencia por medio de la fe, nosotros no podríamos permanecer en Cristo. ¿Y de qué sirve que yo hoy pida perdón y sea perdonado y entre en una condición de persona salvada si no permanezco en Cristo? Por eso la Escritura menciona la importancia de permanecer. Sí, salvarse, yo no digo que es fácil, pero de alguna manera Dios nos lo hizo fácil. Pero la clave es permanecer todos los días. Ahí está la verdadera, ahí está el secreto. Pero alguno todavía se preguntará, ¿cómo? Pero, ¿y cuál es la importancia entonces de los 8 remedios naturales, de la vestimenta, de los 10 mandamientos y de todas esas doctrinas importantes, por cierto, pero que no son evangelio, no tienen que ver con la salvación? Miren, algo ya dijimos. Juan 14:15 dice que nosotros obedecemos por amor. Y Romanos 12:1, lo voy a compartir ahora con ustedes, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es decir, todo esto es una consecuencia de experimentar la salvación. Todas las doctrinas se terminan obedeciendo como una consecuencia de haber aceptado el Evangelio y de amar a Dios al reconocer todo lo que Él hizo por nosotros. Cuando uno realmente es consciente de todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿con qué cara nosotros le vamos a decir: gracias por lo que hiciste por mí, pero no quiero obedecer, no tengo ganas, es muy difícil? Cuando realmente uno entiende, y lo va a entender iluminado por el Espíritu Santo, no tenemos manera de decir que no. O sea, nos llenaría de vergüenza decirle que no. Conclusión: solo los justos se salvan porque aceptan la justicia de Dios por medio de la fe. Pero solo los que aman a Dios permanecen en Él, es decir, permanecen en Cristo. Permanecer en Cristo es clave para poder estar preparados para la segunda venida de Cristo, para estar listos. Entonces, una cosa es ser salvados por gracia, un regalo. Yo solo tengo que aceptar el regalo. Pero para permanecer salvados, tengo que perseverar en Cristo. Y es ahí en donde nosotros entramos en un proceso de transformación o santificación. Y son las doctrinas secundarias, incluso los 10 mandamientos,
¿sí?, que no tienen que ver con la salvación, la que nos ayudan, por la gracia de Dios, a permanecer en Cristo, la que nos ayudan a desarrollar confianza en Dios, fe en Dios, la que nos ayuda a desarrollar una relación de fe y confianza con Dios. Y es ese proceso es el que me permite permanecer en Cristo, permanecer unido a Él, buscándolo a Él, para depender de su fuerza, de su gracia, para depender del poder que Él me puede dar para yo obedecer. Y de esa manera yo voy forjando una relación con Él. Y es ahí en donde la salvación está ahí. Juan 17:3 dice que la salvación, que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la vida eterna, Dios nos la entrega en un paquete cuyo envoltorio es relacional, no doctrinal. Entonces, la vida eterna tiene que ver con relacionarnos con Dios, no con conocer doctrinas de Dios, no con obedecer doctrinas de Dios. Eso es importante, sí, pero es una consecuencia de tener una relación de amor con Dios. Ojalá esta sea nuestra relación. Ojalá podamos cambiar los énfasis, dejar de tener un énfasis doctrinal, si es que lo tenemos, y comenzar a tener un énfasis relacional, porque ahí está la clave de la salvación, ahí está la vida eterna. Dios lo bendiga.